Dios les bendiga rica y abundantemente. Qué bueno que podamos estar aquí estudiando la palabra del Señor. Para eso nos preparamos, para eso nos hemos conectado ahí donde estamos, ahí en nuestros hogares, para escuchar la bendita palabra de Dios. Así que vamos a preparar nuestros corazones en oración para poder estudiar las escrituras. Inclina ahí tu oído, tu rostro, y pon tu oído muy fino, muy afinadito allí ante el Espíritu Santo en la oración y el estudio de la palabra. Vamos a orar. Padre bueno, te bendecimos. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias por este siguiente domingo. Gracias porque, oh Padre, estamos aquí es por tu gracia. Estamos de pie por tu gracia. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú nos guíes en el estudio de la palabra. Háblanos, guíanos, oriéntanos, ayúdanos a entender la palabra, a meditarla, estudiarla bien, aplicarla y predicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que en este día, Padre amado, todo aquel que está escuchando esta predicación pueda venir a tus pies si no te ha reconocido. Sé tú ministrando en su vida, Señor. También pido por la iglesia, tanto la que pastoreo como todas aquellas que están recibiendo en el día de hoy la predicación del pastor que tú le has puesto o el predicador invitado. Úsale a cada uno poderosamente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, amados, quiero que podamos centrarnos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 41. San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 41. Hace muchos años, no sé, alrededor de 4 o 5 años, prediqué este sermón que quiero traerlo a ustedes nuevamente. Usted dirá, bueno, por el pastor ya no saca más sermones. Claro que sí, pero muchas veces he tenido que ir a mis archivos y buscar un sermón que Dios me está permitiendo traer nuevamente a la actualidad para edificar nuevamente, para enseñar, para ministrar. Así que abra su corazón a la palabra. Tal vez alguno ya escuchó ese sermón, es posible, pero le digo que abra su corazón, su mente, su alma, es a la palabra de Dios. Y quiero que podamos centrarnos entonces aquí en este evangelio según San Marcos, capítulo 9, 38 al 41, para tocar el tema, el evangelista desconocido. Así se llama este sermón, el evangelista desconocido. Y en la lectura nos vamos a dar cuenta por qué le titulo de esta manera. Dice la palabra del Señor, en Marcos 9, 38 al 41. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aleluya, gloria a Dios. El Señor nos siga bendiciendo por medio de su bendita palabra. Amados, lo que vamos a ver aquí en este pasaje bíblico que acabamos de leer, es como alguien que no está entre los 12 apóstoles, él está haciendo una obra evangelizadora, una obra de misiones donde está llevando el reino de Dios, donde está compartiendo el mensaje de salvación. Es alguien que no está con Jesús físicamente hablando, no está con los 12 apóstoles físicamente hablando, pero sí está en el Espíritu, hablando de Cristo, hablando del reino, hablando de las cosas que Jesús vino a hablar. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿cómo se llama este hombre? Ni idea. De paso, el hombre ni siquiera aparece hablando. No tenemos idea quién es. No sabemos quién es. Juan solamente lo menciona y lo menciona de manera acusativa. Señor, vimos a este. Le estaba predicando tu nombre y como no andaba con nosotros, se lo prohibimos. Bien, pero Juan entonces recibe del Señor una exhortación.
una aclaración en cuanto a lo que estaba haciendo este hombre. ¿Cómo se llamaba? Ni idea. Por eso, perdonen, pero una vez más, repito, lo he titulado El Evangelista Desconocido. Aquí lo importante es que él era un evangelista. Su nombre, ni idea, pero él era un evangelista, alguien que llevaba el evangelio. Vamos a ver varias cosas aquí en cuanto a este tema, en cuanto a este hombre. En primer lugar, y espero que usted sea de los que copian, los que les gusta copiar, y si no, le animo a que lo haga. En primer lugar, veamos entonces que él creía genuinamente en Jesús. Repito, creía genuinamente en Jesús. Vamos al versículo 38, la primera parte, la parte A. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Vamos a dejarlo hasta allí, ¿sí? En tu nombre echaba fuera demonios. Fíjense bien que la conexión entre este pasaje y el anterior, al parecer, se halla en las palabras enfáticas que acababa de pronunciar el Señor Jesús en el versículo 37, en la parte A. Leo este capítulo, versículo 37a. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Juan, joven entusiasta, mas no compenetrado lo suficientemente en la enseñanza de Cristo tocante a estos asuntos, considera el nombre de Jesús que no cualquiera puede usarlo. Ese es el pensamiento de Juan. El nombre de Jesús, amados, como he dicho en unas que otras predicaciones, el nombre de Jesús es la misma presencia de Jesús. Es la misma presencia de Jesús. Cuando se cita el nombre de Jesús en cualquier oración, lo que se está pidiendo es que el mismo Señor se haga presente en la necesidad. Que el mismo Señor acuda en sanación, si es el caso, en provisión de alimento, o en defensa de alguna causa, que el Señor se haga presente en eso. Y si se menciona ese santo nombre, entonces la persona que lo hace tiene a alguien especial dentro de sí. Y es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Marquen Marcos allí y vámonos a la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Note lo que dice la Escritura. 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Fíjense que a diferencia del versículo 2 de este mismo capítulo de la primera carta a los Corintios 12, a diferencia de ese versículo 2, que los adoradores de ídolos son mudos porque sus dioses son mudos, el que tiene el Espíritu Santo no se puede callar. No se puede callar. Por tanto, iglesia, por tanto de su corazón sale la alabanza y proclamación de que Jesús es el Señor. Porque como dice la Escritura, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, este hombre que Marcos menciona, y vámonos nuevamente allá a Marcos capítulo 9, este hombre que Marcos menciona había confesado a Jesús como Señor y recibido como su Salvador. Es así como lo vemos obrando portentosamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Si él no hubiera confesado a Jesús como Señor, si él no hubiera entregado su vida al Mesías que estaba todavía entre ellos, imagínense, él no podía obrar milagro alguno sobre los demonios. No podía desplegar poder alguno sobre los demonios. Porque para poder desplegar un poder sobre los demonios y hacerlo en el nombre de Jesús, esa persona tiene que portar el nombre de Jesús. Entiéndase, tiene que tener a Jesús en su vida, en su alma, en su corazón. El Espíritu Santo está en él. Como ya dijimos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Entonces, en primer lugar, él creía genuinamente en Jesús. En segundo lugar, mostraba el poder del reino sobre los demonios. Repito, mostraba el poder del reino sobre los demonios. Versículo 38, Marcos 9, 38.
Y seguimos con el versículo 9, versículo 38a, perdón. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. En tu nombre echaba fuera demonios. Este evangelista desconocido había confesado a Jesús. Creía en el poder de ese nombre y por consiguiente obraba poderosamente sobre los demonios en ese nombre sobrenatural. Nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre que sea poderoso para echar fuera demonios, para sanar, para proveer alguna necesidad. Solo el nombre de Jesús tiene el poder para suplir en todas las necesidades y cuanto más en las necesidades espirituales. Pero el nombre de Jesús tiene poder para suplir toda necesidad. Pero es necesario, iglesia, es necesario aclarar que no es usar el nombre de Jesús por usarlo. Cualquiera puede nombrar a Jesús, hasta Satán menciona a Jesús, lo puede nombrar. No es usar el nombre como una especie de un fetiche, como algo mágico para que resulte la oración o cualquier ministerio, sino que es estar consciente de la persona de Jesús, de su presencia e intervención en lo que estamos pidiendo. Cuando nosotros oramos, Señor, sana a tal persona en el nombre de Jesús, lo que estamos pidiendo al Señor. Yo sé que tú eres real, que tú existes y que tú puedes obrar sanidad en fulano de tal. Le puedes sanar del cáncer, le puedes sanar del SIDA, le puedes sanar de fibromialgia, le puedes sanar del COVID-19. Señor, tú lo puedes hacer. Lo que estamos diciendo es, Señor, hazte presente en esta necesidad. Ministra en esta necesidad. Recuerde lo que anteriormente dije. Esto se logra es por medio del Espíritu Santo, por medio de la presencia del Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo de Dios? Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, pues usted tiene autoridad de lo alto, dada, por cierto, por el mismo Señor Jesús. Y en esa autoridad usted actúa, pero no en su nombre, no en el nombre de la iglesia, no en el nombre de la denominación. Usted actúa en el nombre de Jesús, el Cristo, quien fue golpeado, quien fue vituperado, quien fue molido, como dice Isaías, llevado hasta la muerte y muerte de cruz se hizo maldición, pero con gloria, con poder se levanta al tercer día y con ese poder Él actúa en pleno siglo XXI. Aleluya. Las personas sin Cristo en sus vidas nombran a Jesús sin son ni ton. Jesús esto, yo creo en Dios, yo creo, Jesús es mi amigo, es mi pana. Chucho y yo nos las pasamos hablando siempre. Pero, amados, solo aquellos que entregaron sus vidas al Padre son habitados por el Espíritu Santo y tienen el poder del nombre de Jesús para echar fuera demonios. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y era así por medio de él que echaba fuera demonios. Fíjense, vámonos a Mateo capítulo 12. Evangelio según San Mateo capítulo 12 y vamos a leer el versículo 24. Luego saltaremos para leer 27, 28 y 30. Pero les voy orientando. Mateo capítulo 12, versículo 24 primero. Dice la escritura en el versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Saltemos ahora al 27 y 28 de ese mismo capítulo. Y este es Jesús ya hablando. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Salte ahora al 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Gloria a Dios. Amados, el Señor Jesús echaba fuera demonios porque en Él estaba el Espíritu Santo. En Él estaba el Espíritu de Dios. Y usted dirá, pero Jesús no era Dios. Sí, Jesús era y sigue siendo Dios. Él es Dios. Este asunto de la Trinidad realmente es un misterio. Pero ahí estaba el Señor, ahí estaba el Espíritu Santo y ahí estaba el Todopoderoso obrando en la vida
de Jesús y a través de Jesús para bendición. Estamos estudiando el evangelista desconocido. En primer lugar, dijimos que él creía genuinamente en Jesús. Segundo, mostraba el poder del reino sobre los demonios. Todo hijo de Dios genuino tiene el sello del Espíritu Santo, tiene la presencia del Espíritu Santo y por tanto él puede usar el nombre que es sobre todo nombre con propósito, con sentido, no de manera ligera, sino que él entiende realmente el peso, la autoridad que tiene el nombre de Cristo. Pero en tercer lugar, amados, el evangelista desconocido no era del grupo apostólico. Repito la tercera premisa. El evangelista desconocido no era del grupo apostólico. Vamos a leer el versículo 38, la parte B. Ya hemos leído hasta la parte donde dice fuera, en tu nombre echaba fuera demonio, pero él no nos sigue, dice Juan. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ahora bien, aquí vemos el llamado celo ministerial. Esto es celo ministerial. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Juan dice, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Esta es la razón que le dieron al Señor. Y esta razón revela una actitud egoísta, una renuencia a reconocer a cualquiera que no perteneciera a su propio círculo de amistades. Scofield llama a tal actitud como sectarismo. Este fue un acto impetuoso de parte de Juan, hijo del trueno. Era contrario a la virtud del Salvador a quien acompañaba. Juan actuó como lo hizo un día el joven Josué. Este también tuvo una actitud errónea y en la misma circunstancia de Juan. Fíjense lo que dice Números capítulo 11, versículos 21 en adelante. Josué capítulo 11, versículos 21 en adelante, hasta el 29 vamos a leer. ¿Sí? Dice la escritura entonces en este pasaje. Números 11, 21 al 29 dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Bueno, vemos que Josué cometió el mismo error que cometió Juan, celo ministerial. No, mire, los celos partidistas no son sanos, no son buenos, no son espirituales. Los celos ministeriales no vienen de lo alto. Repito, no son espirituales. Juan no debió haber dicho, no nos sigue. Volviendo para allá, vámonos a Marcos capítulo 9, versículo 38b. Pero él no nos sigue. Bueno, Juan no debió haber dicho esas palabras. Eso fue un error. ¿Por qué? Bueno, porque el reino de los cielos no se trata de que sigan a un hombre, a un grupo, a una iglesia, una denominación, etc. El reino de los cielos no consiste en eso. Dios condena más bien este tipo de actitud sectarista. ¿Cómo lo sabemos?
Bueno, vayamos allá. Este es otro pasaje que usted conoce bien. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 y 4. La primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 3 y 4. Note lo que dice en la escritura. 1 Corintios 3, 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amados, Dios nunca ha aprobado ni va a aprobar el sectarismo. Dios nunca va a aprobar tal cosa como que yo soy de este, yo soy de aquello. Aunque ciertamente cada iglesia tiene una denominación, cada iglesia tiene un nombre, aún todos de Iglesia de Sana Doctrina somos hijos del mismo Padre Celestial. Juan debió decir no las palabras que no nos sigue. Él tuvo que haber dicho, pero Señor, él no sigue a Jesús. Pero Señor, él no te sigue a ti. Y este no era el caso, porque ese evangelista anónimo sí lo estaba siguiendo, aunque no estaba en el grupo de los 12 y de la multitud. Aunque físicamente no estaba con ellos, en el espíritu él servía al Cristo de la gloria. Allí estaba Juan. Amados, la primera iglesia bautista de Los Teques y toda iglesia local no piensa de manera local. No debemos pensar de manera local, sino que su pensamiento es un pensamiento del reino o del reino. Lo que importa es que las almas sean salvas y gocen de la presencia de Dios en sus vidas. Si se congregan con nosotros o van a otra iglesia bautista o aún de otra denominación, pero de sana doctrina, bueno, eso ya es otra cosa. Pero lo importante es que se congreguen en una iglesia de sana doctrina. Por supuesto, si se van con los mormones, si se van con los testigos de Jehová, ya es algo lamentable, ciertamente. Pero no debo tener celos por si se va a otra iglesia bautista o a una iglesia de denominación libre o sana doctrina por acá o metodista. No debo tener esos celos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos y siervos del Dios Altísimo. Eso es lo que somos. Así que el evangelista desconocido no era del grupo apostólico. Él no estaba allí. Por eso es que él lo dice. Como él no estaba con nosotros, él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Juan quería que literalmente entonces este hombre estuviera físicamente con ellos. Pero veamos una cuarta cosa aquí. Jesús, en cuarto lugar, confirmó el ministerio del evangelista. Repito, en cuarto lugar, Jesús confirmó el ministerio del evangelista. Versículos 39 y 40. Dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El Señor no pierde tiempo para discutir tonterías. Si el hombre empleaba el nombre de Cristo en un esfuerzo sincero por ayudar al prójimo, no había que impedírselo. Aquí se pone en evidencia la amplitud de espíritu que debería caracterizar al pueblo de Dios. Fíjense cómo el Señor dice aquí en este versículo, no hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. No hay quien haga milagro en mi nombre. No lo hay. Es que resulta evidente que aquel hombre desconocido no estaba usando el nombre de Jesús en vano ni en forma mágica, sino que él estaba realmente de parte de Jesús y trabajaba a favor de Jesús en servicio al Señor Jesús. Esto es lo que hacía el evangelista desconocido. Pero hubo en los tiempos de la iglesia primitiva unos judíos que usaban el nombre de Jesús a manera de superchería o en sentido mágico, lo cual no es propio de un hijo del Señor. Fíjense bien, Hechos capítulo 19, el versículo 13. Usted conoce este episodio. Es un episodio algo cómico, algo gracioso, pero también lamentable. Dice Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, esto les gustaba buscar demonios. Esto les gustaba buscar personas poseídas. Eran exorcistas ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, pero ¿se da cuenta del verbo? Intentaron.
invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu inmundo, espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué clase de reprensión es esta? ¿Qué clase cómo puede dominar que así se echa afuera demonio? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Yo no lo predico, pero voy a usar el nombre que usa Pablo. Esto es brujería. Esto es superchería. Vamos, voy a mencionar las palabras mágicas y tú serás sanado. Voy a mencionar las palabras mágicas y tú serás librado. O serás prosperado. O serás, qué sé yo, qué otra bendición se quiera o se pida. Voy a mencionar el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Tienes que tener cuidado cuando en tu oración creas que el nombre de Jesús es algo, unas palabras mágicas, abracadabra. Ten cuidado con eso, porque el nombre de Jesús no es unas palabras mágicas. Es la persona misma de Jesús. Es Cristo en nosotros. La respuesta de nuestro Señor Jesús destaca 2 puntos. Primero, que un hombre tal no estaría pronto a volverse en contra de Cristo después de realizar milagros en su nombre, según el versículo 39. Vámonos para allá. Marcos 9:39. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Si hizo un milagro en mi nombre, él nunca va a hablar mal de mí. Él siempre me va a bendecir. Él no va a proferir maldición contra mí, porque es un siervo mío. Eso es lo que está diciendo Jesús. Segundo, que ese evangelista anónimo no estaba en contra de Cristo ni de los discípulos. Y si no estaba en contra de ninguno, per se estaba a favor de ellos, según el versículo 40 que leemos ahí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Mismo Jesús lo dijo. Ahora, este último versículo se compara con Mateo capítulo 12, versículo 30. Mateo, vámonos para allá. Mateo capítulo 12, versículo 30. Note lo que dijo Jesús cuando le dijeron que él echaba a los demonios por Beelzebú. Y más bien él deja claro que él echa a los demonios por el Espíritu Santo y el reino de los cielos, entonces el reino de Dios se ha acercado. Ahora bien, note el versículo 30 de ese Mateo 12. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué cosa? Desparrama. Tanto este pasaje como el que nos ocupa ahora ya en Marcos capítulo 9, versículo 40, que nos ocupa en este sermón, estos versículos, tanto este como Marcos, son complementarios, mas no contradictorios. Repito, Mateo 12:30 y Marcos 9:40 no son contradictorios, sino complementarios. Y hay que recordar que los dos proceden de una misma boca. ¿Cuál boca? La boca del Salvador, la boca de Jesús. Y él no se va a contradecir. Mientras que en el principio de Marcos 9:40, donde estamos, mientras que el principio de ese pasaje bíblico debería regir la actitud de la iglesia hacia los de afuera, el principio de Mateo 12:30 debiera ser parte de la predicación de la iglesia tanto a los de afuera como a los de adentro. Para mantener la unidad interior, necesitamos entonces practicar lo dicho en Mateo, y con respecto a la afinidad exterior, debemos practicar lo dicho aquí en Marcos 9:40. Esto es la tolerancia entre los creyentes que no son como nosotros. Esto nos deja claro que ser neutral frente a Cristo es declararse en contra de Él. O estamos a favor de Cristo o estamos en contra de Él, pero no podemos permanecer neutros. El evangelista desconocido, no solamente esta cuartas cosas nos hablan del evangelista. Hay una quinta cosa, versículo 41. El evangelista desconocido, podemos ver allí que Jesús, en quinto lugar, lo recompensará en lo eterno. Repito, Jesús lo recompensará en lo eterno. Versículo 41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Juan se comportó como alguien que afectaba a otros. Aquí la palabra sabia del Salvador produjo un cambio en Juan y en los otros discípulos.
convirtiéndolos en personas que eran afectadas por las acciones de otras. Esto implica que todos, ya sean discípulos u otros creyentes, estaban bajo el cuidado del Señor porque todos le pertenecen a Él. Todos. Ya fuera la manera de tratar de ellos a otros creyentes o la manera en que otros creyentes los trataran a ellos, todo lo que se hiciera en el nombre del Señor, incluso el acto simple de dar un vaso de agua en comparación con echar fuera demonios, recibiría una recompensa de parte de Dios. Pero, ¿por qué recibiría una recompensa? Porque dice el versículo 41, porque sois de Cristo. Porque sois de Cristo. Y esto indica que el Salvador reconoció que la persona a la cual Juan había rechazado era un creyente genuino, era un creyente verdadero que le pertenecía al Cristo de la gloria, le pertenecía al Señor. Ese evangelista desconocido era un seguidor de Jesús. Y eso fue una lección para Juan y los demás discípulos. Ahora bien, a los seguidores de Jesús que hacen o prestan un servicio a cualquier persona, cristiana o no, por más sencillo que sea o parezca, no quedará sin recompensa. Es decir, Dios lo va a recompensar aunque hayan habido hermanos en Cristo que los hayan estorbado o prohibido a hacer algo en el nombre de Jesús. Dios lo ve, Dios lo reconoce. Dios lo está viendo. Hermanos, hemos escuchado que se les tira piedra a los árboles que dan frutos. Pero árboles que no dan frutos se les deja tranquilos, ¿cierto? También hay otro dicho que reza que los perros ladran a los carros que están en movimiento, pero a los carros estacionados no le hacen caso. Y esto nos debe llevar a reflexión en cuanto a estar acortando, estorbando, criticando a aquellos que sirven al Señor y a su iglesia, siendo que Dios los va a recompensar. ¿Estoy estorbando a un hermano, sea de esta iglesia o de otra, bautista o no? Cuando Dios le va a dar más bien a ese hermano, a esa hermana le va a dar una recompensa. No estorbemos, no critiquemos, no hagamos tropezar a aquel que Dios recompensará. No lo hagamos. Ahora bien, recuerde, todo acto que se haga en el nombre de Jesús, como echar fuera demonio, pero también como dar un simple vaso de agua fría, tiene su recompensa. Un simple vaso de agua fría tiene su recompensa si lo dio en el nombre de Jesús. Eso es un servicio. Y yo quiero, como lo hice hace varios años, yo reconozco, yo le doy gracias a Dios por la vida de la primera iglesia bautista de Los Teques, la iglesia que este año arribé 20 años de pastorearla. Una iglesia donde nací, porque no vengo de otra. Pero por la gracia de Dios, 20 años cumplí el 10 de febrero y lo cumplí hospitalizado. Sí, por eso es que por un mes, un poco más de un mes, no subimos las predicaciones a nuestro canal de YouTube. Ahora bien, en un tiempo la iglesia se ocupó de este servidor y de los hijos, porque para los que no saben, yo soy viudo. Y mientras mi primera esposa estaba convaleciente y partía de este mundo, la iglesia se ocupó de ella, la iglesia se ocupó de este servidor y de sus hijos. Una vez que ella parte, la iglesia compartía a este servidor desayuno y a sus hijos desayunos los domingos en la mañana. La iglesia estaba muy pendiente. Gracias. Hace poco fui hospitalizado porque me contagié con el COVID-19 y estuve una semana hospitalizado. Y la iglesia estuvo allí para este servidor, para su segunda esposa, Yeli, y para nuestros hijos. Gracias. Porque, amada iglesia y hermanos de otras iglesias que también me bendijeron, gracias a todos. No los nombro porque no quiero que ninguno quede por fuera, pero a todos, iglesias bautistas y no bautistas, dentro y fuera del país, gracias. Porque esos vasos de agua fría la dieron en el nombre de Jesús y tiene su recompensa. Así que yo le doy gracias por ello, pero el Señor ve ese vaso de agua fría que ha dado en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Esa recompensa que da al Señor es una recompensa del pastor, del príncipe de los pastores.
Él se las va a dar. Mateo 10:41 dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Usted ha recibido a un pastor por cuanto es pastor. Que Dios le bendiga y le dé recompensa de pastor, iglesia. Primera Iglesia Bautista de Los Teques y todos mis hermanos dentro y fuera del país. Que Dios me lo bendiga. El evangelista desconocido. Piense, medite en esto. Pero amigo, quiero hacerte un llamado. No sé si me queda tiempo, ya casi. Amigo, ¿quieres tú confesar a Jesús? Cristo te ama. Cristo te ama y murió en la cruz por ti. Hace poco celebramos la Semana Santa. Murió, pero resucitó con poder. ¿Quieres tú recibirle? Si es así, ora conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, reconozco mis pecados y hoy te confieso como mi único y suficiente Señor. Te recibo como mi Salvador. Amén. Si lo hiciste de corazón, la palabra del Señor nos dice que hay fiesta en los cielos por un alma que se arrepiente. Busca una iglesia. Busca a alguien que te oriente para que pueda tú enriquecerte en el estudio de la palabra. Aquí estamos para servirte. También puedes escribirlo en la parte inferior de la pantalla. Y tu iglesia, sirvamos, echando fuera demonios o sirviendo con un vaso de agua fría, pero no estorbemos a nadie. Paz de Dios. La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.